¿Y si te dijera que el alma tiene peso? ¿O que puede ser fotografiada? Hoy nos vamos de viaje a una Europa olvidada. Una época donde científicos, médicos y premios Nobel se atrevieron a cruzar la línea entre la ciencia y lo oculto para responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Existe el alma? ¿Y si existe? ¿Podemos probarla? Entre 1750 y 1950, una fiebre de experimentos prohibidos y extraordinarios sacudió el continente. No hablamos de charlatanes, sino de mentes brillantes que usaron la física, la química y la medicina en un intento desesperado por medir, pesar y capturar la esencia misma de la vida. Acompáñame a descubrir los experimentos más fascinantes y controvertidos, que buscaron demostrar científicamente la existencia del alma. Comenzamos en Alemania, en el año 1877, con el físico Johann Z. Lehner. Él tenía una teoría audaz. El alma no es etérea, vive en una cuarta dimensión, invisible para nosotros. Para probarlo, organizó sesiones con mediums y usó instrumentos de precisión. El resultado, objetos que aparecían y desaparecían de la nada, nudos que se ataban en cuerdas selladas. Z. Lehner concluyó que el alma interactuaba con nuestro mundo desde un plano dimensional superior. ¿Fantasía o una física que aún no entendemos? Viajemos ahora a París. En el año 1896, el coronel Louis Darget estaba convencido de que nuestros pensamientos y nuestra alma emitían una especie de radiación. Su método era simple pero impactante. Colocaba placas fotográficas directamente sobre la frente de personas dormidas o moribundas. Aseguró haber captado imágenes borrosas de sus últimos pensamientos en rostros, figuras, símbolos. Aunque la comunidad científica lo ridiculizó, esas fotografías mentales todavía existen en archivos parisinos, un testimonio silencioso de su extraña búsqueda. Y si hablamos de fotografías, no podemos olvidar a Hippolyte Borodac, otro pionero francés de la fotografía psíquica. Borodac afirmaba poder capturar el halo vital de una persona. Tras la trágica muerte de su esposa e hijo, tomó fotografías en los momentos posteriores al fallecimiento. Las impresiones, según él, mostraban sus formas luminosas desvaneciéndose lentamente, como una vela que se apaga. Esta idea de capturar la energía del alma en el momento de la muerte nos lleva a Rusia, en donde, inspirados por la técnica Kirlian, varios científicos en el siglo XX afirmaron poder fotografiar la energía vital abandonando el cuerpo. Sus imágenes mostraban un resplandor azulado que rodeaba el cadáver y que se extinguía gradualmente. Para ellos, era la prueba visual de que el alma se desprendía de su envase físico. El científico Konstantin Korotkov reviviría estas ideas en los años 90 con su técnica de descarga de gas, mostrando cómo esa energía disminuía hasta desaparecer. Pero, ¿y si el alma no solo se ve, sino que también se siente? En la Viena de 1775, Franz Mesmer propuso la existencia del magnetismo ánimal, un fluido universal que conectaba el alma con la materia y llenaba todo el cosmos. Sus famosas terapias con imanes, espejos y agua cargada buscaban reequilibrar este fluido para sanar cuerpo y espíritu. Aunque fue tachado de pseudocientífico, sus ideas sentaron las bases del hipnotismo moderno y popularizaron el concepto de energía vital. Un siglo más tarde, Wilhelm Reich, un controvertido discípulo de Freud, llevó esta idea más lejos. En los años 30, afirmó haber descubierto el orgón, la energía cósmica primordial responsable de la vida y las emociones. Construyó acumuladores de orgón, unas cajas donde la gente podía sentarse para, literalmente, recargar su vitalidad espiritual. El gobierno de Estados Unidos consideró sus ideas tan peligrosas que lo encarceló y ordenó destruir sus máquinas. Quizás el experimento más famoso de todos sea el del Dr. Duncan McDougall, realizado en Estados Unidos en 1907, pero que causó un revuelo enorme en toda Europa. Su pregunta era simple: si el alma existe y abandona el cuerpo, ¿tiene peso? Para averiguarlo, colocó a 6 pacientes moribundos en camas que eran, en realidad, balanzas industriales de alta precisión. En el instante exacto de la muerte, cada cuerpo registró una pérdida de peso inexplicable. La cifra: 21 gramos. El peso del alma, concluyó McDougall, aunque sus experimentos fueron replicados con resultados dispares. El concepto de los 21 gramos quedó grabada para siempre en la cultura popular. Pero la materia del alma no solo se pesaba, también se intentaba tocar. El premio Nobel de Medicina Charles Richet se dedicó a estudiar el ectoplasma. Durante sesiones espiritistas, algunos mediums supuestamente expulsaban esta sustancia blanquecina y viscosa que Richet describió como materia del alma. La midió, la pesó
y la analizó químicamente. Aunque nunca pudo probar su origen sobrenatural, afirmó que era un fenómeno orgánico real, vinculado a la conciencia, que la ciencia no podía explicar. El psiquiatra alemán, Albert von Kreuznach, fue aún más allá. En el año 1913, documentó con cientos de fotografías, como ciertos mediums en trance producían figuras tridimensionales a partir de una especie de vapor. Él las llamó materializaciones, manifestaciones visibles del inconsciente espiritual humano que tomaban forma en nuestro mundo. Otros buscaron el alma en lugares más sutiles. El neurólogo italiano Giuseppe Caligares creía que el alma estaba mapeada en nuestra piel. En los años 30, afirmó haber descubierto puntos de acceso que al ser estimulados podían activar recuerdos de vidas pasadas o percepciones extrasensoriales. Mapeó el cuerpo humano como si fuera una red de portales entre lo físico y lo espiritual. Tristemente, sus estudios fueron confiscados durante el régimen fascista y gran parte de su trabajo se perdió. En la misma época, el inventor del electroencefalograma, el alemán Hans Berger, tenía una motivación secreta. Él no solo quería medir las ondas cerebrales. Creía que esa electricidad era el reflejo físico del alma. Para él, registrar la actividad del cerebro era el primer paso para probar científicamente su existencia. Aunque la ciencia moderna descartó sus teorías espirituales, su invento revolucionó la neurología para siempre. Y mientras unos buscaban en el cuerpo, otros miraban hacia el cosmos. En Rusia, el físico Nikolai Kosarev construyó los llamados espejos Kosarev, unas cámaras de aluminio curvadas donde, según él, el tiempo y la conciencia se concentraban. Los sujetos que pasaban tiempo dentro afirmaban tener visiones del pasado, del futuro, e incluso comunicarse con seres queridos, fallecidos. Finalmente, figuras como el gran psiquiatra suizo Carl Jung propusieron una visión radicalmente diferente. Para Jung, el alma no era algo individual encerrado en un cuerpo, sino parte de un vasto inconsciente colectivo, un campo de energía y memoria compartido por toda la humanidad que trasciende el tiempo y el espacio. Desde físicos intentando abrir portales a otras dimensiones, hasta médicos pesando el alma en una balanza. Europa fue un laboratorio de lo imposible. Aunque hoy, la ciencia oficial ha dejado de lado la mayoría de estos experimentos, nos dejan una pregunta fascinante. ¿Eran estos científicos visionarios que atisbaron una realidad más profunda, o simplemente víctimas de la eterna obsesión humana por encontrar una huella medible de nuestra propia existencia? Sea cual sea la respuesta, su valentía para explorar lo desconocido nos recuerda que las preguntas más importantes son a menudo las que no tienen una respuesta fácil. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias ocultas de la ciencia y la humanidad. Nos vemos en el próximo video.